Bueno, estamos de regreso y seguimos conversando con nuestro amigo, el doctor Emilio Salazar, un tema muy importante. Estamos tocando temas que hay que conocer, hay que saber y para nosotros mismos o para nuestra familia. La verdad que debemos de estar constantemente pendientes de toda nuestra familia y de igual manera pues saber qué son los síntomas que se tienen para cada una de estas enfermedades. Hemos hablado cómo detectar el cáncer de colon, también hemos hablado de salud renal y también el problema que ocasiona el excesivo consumo de sal. Pero también vemos que en estas enfermedades también influyen otros tipos de factores, como son otras enfermedades como la diabetes, presión arterial, y pues vamos a darle seguimiento a nuestra conversación con el doctor Emilio Salazar. Así que, doctor, yo creo que hay varias preguntas que me han hecho llegar para que se las consulte, pero iniciemos con el tema de la diabetes y la presión arterial, que son los principales factores para problemas renales. La diabetes, la hipertensión y la obesidad constituyen el síndrome metabólico. ¿Cómo daña la diabetes el riñón? Bueno, ¿cómo daña la diabetes todos los órganos? La glucosa, cuando anda libre en altas cantidades en el cuerpo, tiene una reacción bioquímica que se une irreversiblemente a las proteínas. Es decir, una vez la glucosa se une a una proteína, le cambia su forma, le cambia su función y por tanto destruye en el tiempo este órgano. A esa reacción le llamamos glicosilación no enzimática de las proteínas, y básicamente que el exceso de glucosa se va a fijar a las proteínas del riñón y viene con los años a terminar en una nefropatía diabética. Entonces, el control de los niveles de azúcar, el control de su diabetes es bien importante para prevenir un daño renal a largo plazo. Y no solo renal, porque la glucosa alta se le une en todas sus estructuras, se une en la retina, que es la parte del ojo que se encarga de la visión, y entonces los pacientes con diabetes mellitus en el tiempo llegan a perder su visión, se unen todos sus nervios periféricos y ahí viene la neuropatía diabética, etc. Por eso el control de un diabético es muy importante. Ahora bien, la presión arterial elevada. Cuando la sangre circula en la presión arterial, es como un sistema hidráulico, como la cisterna de su casa o como el sistema de agua que lleva el agua potable a nuestras casas. Si la presión anda alta del sistema hidráulico, pues se dañan las tuberías, se dañan las válvulas, los chorros. Igual sucede con nuestro riñón. La sangre entra a través de la arteria al riñón para llevarle la sangre para que el riñón pueda filtrarla, pueda limpiarla, pero si esta sangre llega a altas presiones, pues hace un daño mecánico en las estructuras del riñón, y a los años pues un paciente hipertenso, aparte de ser hipertenso, va a terminar con una insuficiencia renal. La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las dos enfermedades que mal controladas están más relacionadas con una insuficiencia renal crónica. Doctor, para una persona con problemas ya renales, prohibido azúcar, prohibido sal. El azúcar por el tema de la diabetes, por la sal por el tema de presión arterial, no sé, es un conjunto de... El paciente con insuficiencia renal requiere muchos cuidados. Es decir, nosotros podemos evaluar un paciente que está en insuficiencia renal cuando su creatinina sube arriba de 1.5 miligramos decilitro y se mantiene así en el tiempo. Ya cuando detectamos que hay una nefropatía, pasan muchos años desde que usted tiene una insuficiencia renal, es decir, anda con creatinina de 2 y no requiere diálisis hasta que llega a una etapa terminal en la que definitivamente hay que dializarlo, trasplante renal, etcétera. La duración del tiempo desde que le diagnostican su insuficiencia renal hasta que usted llegó a una fase en la que desafortunadamente ya requiere mayores intervenciones para preservar la función renal, depende del cuidado que este paciente tenga. No debe de
ingerir alimentos que aumenten las toxinas y que dañen el riñón, por ejemplo. Sí. Es decir, las carnes rojas que liberan mucho amonio, por supuesto todos estos químicos, alimentos ultraprocesados que llevan productos químicos, están contraindicados y debe seguir una dieta muy estricta de protección para el paciente renal. Y ni se diga mencionar de nuevo, pues, no automedicarse, no utilizar antibióticos. Afortunadamente en el país no puede la gente comprar libremente antibióticos, sí, a menos que un médico se los prescriba, pero sí tiene que tener un estricto control de su dieta, de no ingerir alimentos que sean perjudiciales para el riñón, como las bebidas carbonatadas, como los productos químicos, algunos aderezos, algunas salsas que llevan mucho condimento, que están totalmente contraindicadas en los pacientes con insuficiencia renal. Ok, tengo varias preguntitas que me han hecho llegar. Doctor, el consumo de energizante, hablábamos hace un momento que por un lado lleva azúcar y por otro lado también lleva sales, glucosa, sí, y sal. Los energizantes están altamente contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal y por supuesto en todas las personas. Llevan altas cantidades de glucosa. Todas estas bebidas que llevan altas cantidades de azúcar, altas cantidades de sodio, hacen daño incluso a las personas sanas. Hay una adicción también que podemos desarrollar y que muchos que nos están viendo a lo mejor logren identificarse, y es la adicción al azúcar. Cuando hablamos de adicciones usualmente decimos adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, pero el azúcar es altamente adictiva. Lo que sucede con estas bebidas que tienen altos contenidos de azúcar es una situación fisiológica. Cuando entra el azúcar a la sangre, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. La insulina tiene como finalidad hacer que esa glucosa que está en la sangre entre a la célula. Pero esto es como cuando un niño lo regaña. A medida que usted lo regaña más y más y más, el niño no hace caso. Entonces con el cuerpo sucede lo mismo. Mientras más azúcar le mete, el páncreas produce más insulina, y mientras más insulina produce, los receptores dejan de hacerle caso a la insulina. Y eso se llama resistencia a la insulina. Es decir, tiene glucosa alta y aunque produzca insulina, si antes, por decirle algo, un número ficticio, si antes con 20 unidades de insulina lograba controlar su glucosa, estaba hablando de personas sanas, no diabéticos, sino que personas sanas, con 20 unidades lograba meter toda la glucosa a las células, pero como tiene un montón, llega el tiempo que está produciendo 100 unidades de insulina y no logra meter. El paciente todavía no es diabético, pero va cabalgando hacia una diabetes mellitus. Y por eso es importante a la población y a los colegas médicos recordarles que no solo debemos de medir la glucosa, sino que también debemos medir los niveles de insulina. Porque una persona puede tener una glucosa en ayunas normal, pero a expensas de una alta cantidad de insulina. Este paciente no es diabético, pero ya desarrolló resistencia a la insulina, y si no hace las correcciones a tiempo, usted definitivamente va a ser diabético, y definitivamente si no cuida la diabetes va a padecer de insuficiencia renal crónica. Y el objetivo de venir a dar esta información es que hagamos cambios positivos en nuestra vida para disminuir la incidencia y mortalidad de estas enfermedades. Ok, tengo otras preguntas. ¿Es lo mismo hablar del intestino irritable y colon irritable? Es una pregunta que nos llega. Es lo mismo. Cuando hablamos de intestino irritable se hace relación a todo el tracto intestinal, y el colon irritable son los mismos términos. También le llamamos colitis inflamatoria inespecífica o simplemente colitis. Es una situación en la que el colon reacciona como intolerancia a ciertos alimentos, a ciertas dietas, pacientes que si comen curtidos, si comen mucho condimento, muchas salsas, chiles,
el colon se irrita, se distiende, produce gases y eventualmente pues les produce dolor de fuerte intensidad. El limón también ocasiona. En algunos casos. Okay. Sí. Bueno, otra pregunta. ¿El cáncer de colon es hereditario? Sí, hay un factor ligado a la herencia en el cáncer de colon, pero los factores hereditarios funcionan así. Usted tiene un gen que heredó de su papá. Su papá tuvo cáncer de colon y a lo mejor desafortunadamente falleció de cáncer de colon. Entonces usted trae una predisposición, pero no una ley irreversible de que usted va a tener cáncer de colon. Si usted hace cambios en el estilo de vida, puede disminuir la probabilidad de que usted padezca de cáncer de colon. Otra pregunta, ¿qué secuelas deja el cáncer de colon? Nos hacen la pregunta. Las secuelas van relacionadas con el momento en que lo logremos detectar. Si hacemos una detección precoz, que es cuando no hay síntomas y que usted se fue a hacer una colonoscopía de rutina y encontramos una lesión premaligna y la extirpamos, no hay secuela. La curación puede ser hasta completa. Pero si el cáncer de colon va evolucionando y no lo diagnosticamos, presentamos los síntomas que mencionamos y no se diagnosticó a tiempo por las razones que sean, porque hay muchas personas que lamentablemente van al médico con los síntomas y no logran tener su diagnóstico de cáncer de colon. El cáncer de colon puede dar dos complicaciones principales. Uno, la obstrucción, es decir, el tumor crece tanto que obstruye por completo la luz del colon y entonces el paciente un día se tapa, ya no defecó y llega a consultar a la unidad de emergencia: doctor, mi papá 3 días que no hace sus necesidades. Pero ahí ya el cáncer de colon ya llegó tarde, ya está obstruido. Entonces, una de las complicaciones es la obstrucción. La otra complicación es que este tumor crezca y algunos tumores dependen de las arterias del colon, están muy vascularizados y se rompen y sangran. Pueden tener una complicación como hemorragia digestiva. Ya no llegan con sangre en las heces, sino que hemorragia, van a hacer su necesidad y sale litros de sangre. Y la tercera complicación es la perforación, es decir, el tumor creció, avanzó hasta las paredes más externas del colon y creció tanto y se rompió. Y el contenido del colon, todas las heces, salen a la cavidad abdominal y el paciente llega a la unidad de emergencia porque, doctor, fíjese que desde ayer le empezó un dolor de fuerte intensidad en el abdomen y al hacer los estudios pues encontramos que ha habido una perforación del colon. Okay. ¿Hay alguna relación del padecer de estrés que pueda ocasionar problemas de colon también? Pregunta Hay un amigo. Muchas enfermedades relacionadas con el estrés y el colon. Es decir, mente y cuerpo es una sola cosa. Y cuando las personas están estresadas, liberan mediadores químicos, neurotransmisores, que al final vienen a afectar el peristaltismo y los pacientes padecen de episodios de colitis, de episodios de estreñimiento. Ambas cosas van relacionadas. Por eso, para la prevención del cáncer de colon también está indicado la dieta y el ejercicio saludable, ya que a través del ejercicio también liberamos estrés y eso se traduce en salud a nivel de todos los órganos. Sí. Bueno, el tiempo se nos está yendo, doctor. Cada vez que conversamos con usted lo sentimos cortito porque en realidad son cosas muy interesantes, pero algunos consejos que podamos darles a nuestros amigos televidentes antes de terminar el programa sería muy importante. Bueno, todas las recomendaciones para que usted disminuya no solo la incidencia de cáncer de colon, no solo el problema de insuficiencia renal y de muchas otras enfermedades, las puedo resumir en un estilo de vida saludable. Dieta balanceada, no consuma alimentos ultraprocesados, adecuado ejercicio regular, adecuado sueño, hay que dormir por lo menos 8 horas, que ese sueño sea reparador, y la detección precoz de todos sus síntomas y sus enfermedades.
Bueno, la verdad que es muy interesante, le agradecemos mucho, doctor. ¿Y cómo podemos ubicar al doctor Emilio Salazar? Muy importante para que nuestros amigos televidentes también puedan hacer alguna consulta o algo. Y también recordarles que estamos a través de Facebook Live y al final del programa ustedes nos pueden hacer ahí sus consultas y con el mayor de los gustos, pues nosotros vamos a hacerle las respuestas que estén a nuestro alcance, y también le pedimos a nuestro invitado este día, el doctor Emilio Salazar, que le den, que les pueda dar la respuesta. Así que, ¿cómo ubicar al doctor Emilio Salazar? Bueno, a todos mis amigos, les esperamos en el Centro Médico Las Peñas, en la Colonia Escalón, en El Salvador. El número de contacto es el 7848-0041. Puede hacer a este número su cita. Y también les invito a que busquen mi red social en Facebook y TikTok como Dr. Emilio Salazar. Y quiero encontrar allí consejos prácticos para preservar su salud, y también, por supuesto, puede dejarnos sus preguntas para responderlas con el mayor de los gustos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad le agradecemos mucho, doctor Juan Carlos, gracias. Y decirle que aquí tiene las puertas abiertas siempre en este programa. A todos ustedes, amigos televidentes, muy agradecidos por permanecer en sintonía de Canal 67, y recordarles que estamos en los cables a nivel nacional, cables Claro y Tigo, y también pueden darle en la campanita ahí para que le caigan las notificaciones en nuestro canal de YouTube, Juan Carlos Mendoza TV. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.